Muy buenas tardes, buena semana, buen lunes, que Dios los bendiga, que el Señor nos guíe en todas las cosas que hagamos en esta nueva semana de la pandemia, en esta nueva semana de seguir cada vez más confiando en el Señor y buscando, en nuestro caso y hasta ahora, su sabiduría en la búsqueda de la palabra, ¿sí? Como me pasa siempre, me quedé dando vuelta por la cabeza, aparte pasaron varios días, tuvimos los cantos del profeta, así que este tiempo de liceo fue un poco cortado, pero me he dado cuenta que el liceo tuvo una participación tan importante en los sucesos de ese tiempo, alrededor del 850 a.C., en Israel, pero sobre todo en el valor de la palabra, ¿no? En lo que nos sirve para el día de hoy mirar, porque Ezequiel fue un profeta que estuvo en medio de los gobiernos, que estuvo influyendo en las cortes, que estuvo guiando y ayudando en las guerrillas que tenían, y que trajo palabra de Dios en momentos muy cruciales, ¿no? Y que lamentablemente la mayoría de ellos perdieron la oportunidad de encontrarse con el Señor y dejar que Él empiece a guiar sus vidas. Pero en momentos determinados fue muy importante la presencia de eso de cuando decían no hay profeta de Dios en Israel. Sí, había y hubo. Hace un rato le estuve dando una vuelta, así que voy a dar una vuelta hasta llegar al capítulo 8, que es el que tenemos hoy para mirar, 8, un poquito del 9, y ya saltamos después a la muerte de Eliseo, a ver si lo podemos terminar en el día de hoy. Desde el momento de su llamamiento, pero me paro en aquel momento en que apareció la frase esa de si no hay profeta del Señor en Israel, cuando se juntaron tres reyes de Siria, de Israel y de Judá para luchar contra un enemigo extraño, eran los moabitas, y ahí el profeta estuvo en medio de un momento político, social, muy importante, ¿sí? Y él guió, si se acuerdan, si no hay que volver a leerlo, él guió la estrategia para que pudieran vencer y zafar de ese momento. La presencia es tan interesante, la presencia de Eliseo, porque pasaba de una situación personal, como fue lo de la viuda con el aceite, ¿sí? Que sin embargo es para recordar los mensajes que habremos escuchado con esto, pero el tema en relación con cómo salir de una mala situación, cómo sostenerse, cómo tener fe. Ella, la mujer y su hijo habían estado guiados por el profeta, pero los mandó a buscar los envases a los vecinos y no, quizás no trajeron todos los que podían haber recaudado si hubieran tenido más fe. De manera que en cada uno, aún los pasajes más pequeños, más propios de una sola familia, sin embargo, podemos encontrar ahí la obra de Dios, la manera en que el Señor usó a un hombre de Él, que se puede encarnar en cualquier hijo suyo en este tiempo, que en las manos de Dios quiera hacer cosas impresionantes o muy importantes para la vida de otro. Después tenemos la resurrección, y ahí la muestra del amor de Dios con el hijo de la Sunanita. Ahora, después hay otros milagros pequeños, hasta el de la comida, el del hacha. El de Naamán fue una cuestión, yo me quedé pensando, ¿no había cancilleres ahí? ¿No había relaciones exteriores? No, ahí estaba el rey, aparecía el general en jefe del ejército, que tenía una necesidad y va y le pide al rey, el rey le manda una carta para el profeta, ¿sí? Estaban cerca, en realidad estaban cerca, pero
pero había un lugar del profeta de Dios muy importante, y en este caso, que es muy pintoresco, este milagro, con la sanidad de la lepra de Naamán, hay un tremendo caso de llevar a una persona hasta la humillación, como Naamán, que tuvo que aceptar meterse en el sucio Jordán. La humillación era lo que iba a permitir que el milagro de Dios estuviera. Si eso no nos sirve para nosotros hoy, cada cosa que estamos leyendo hay que pasar actuales de todo tipo, porque en este caso ojalá tuviéramos hoy realmente funcionarios que fueran a pedir que alguien del Señor les dé una palabra y que le haga caso, ¿sí? Pero en ese tiempo sucedía. Así que lo de Naamán fue un acontecimiento extraordinario, ¿no? Bueno, lo de Giesi fue la pintura de lo que es la corrupción humana, para decir, pasaban antes las mismas cosas que pasan ahora, que han pasado toda la vida, los hombres aprovechadores que querían, mintiendo, fingiendo, poder hacer hacer algo para beneficio propio. Después, capítulo 6, bueno, el milagro del hacha fue muy lindo. La captura de la tropa siria, que cuando le hizo una visión para Giesi, yo no sé si ustedes se acuerdan bien, yo lo leí de nuevo todo porque había detalles que se me escapaban. Le hizo a Giesi que tuviera una visión para que se diera cuenta de que Dios los estaba cuidando. Simplemente, ¿sí? Aún al siervo, que sabía que era sinvergüenza, aún a él le hacía una visión para que él comprendiera. Y después lo otro con las tropas sirias, que las llevó a Samaria, que enfrentó al rey, a que el rey se considerara, que le dijera, se quedó tan apabullado que le dijo a Eliseo, ¿qué hago? ¿Los mato? No sabía qué hacer, ¿sí? Y lo que Eliseo hizo fue sobrenatural en cuanto a que ningún ser humano hubiera hecho de no aprovechar la oportunidad para matar a una banda de enemigos, y promovió un banquete y todo terminó en una fiesta y en una alegría generalizada, mostrando que la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, el poco valor que tienen los hombres aunque tengan un puesto de mando, ¿sí? Todo eso quedaba ahí. Yo creo que el que contó estos relatos, por ejemplo, de Segunda de Reyes, no tenía ni idea que esto iba a ser la Biblia, ¿sí? Pero esto hoy es importantísimo que lo miremos con los acontecimientos de nuestro tiempo. Capítulo 7 es lo más cercano, porque entonces ahí vimos ese relato tremendo también, con el hambre total, con la aparición de Dios en el último momento, cuando ya, como vimos, se van a empezar a comer unos a otros, y Dios diciendo, mañana va a venir la solución. Pero la solución que Dios podía haberla hecho en un momento, de haber dicho, ya los sirios escaparon, ya no hay nadie ahí, no, Dios movió, o el ser humano que todavía tenía algo de bueno, se movió solo y Dios lo usó. Esos 4 leprosos que no tenían nada que perder, que no tenían nada de orgullo personal, demostraron tener capacidad, coraje de tratar de resolver una situación, yendo al campamento enemigo y descubriéndolo vacío, y después ser capaces de pensar que había necesidad. Esa frase cuando se dijeron, esto no está bien, en un tiempo en que la moral se ha perdido, los valores, todo esto, los más despreciados, los más discriminados de la sociedad, fueron los únicos instrumentos de Dios para que después llegaran los señores y dijeron, y no sé, capaz que nos quieren engañar, y bueno, toda la historia y cómo terminó.
De manera tal que si alguna vez uno en alguna lectura pensó, acá miren las historias de Eliseo, pensemos que hay una mirada diferente que se les puede dar para poder encontrar lo mismo que pasa en todo el Antiguo Testamento, hasta Jesús, a Dios moviéndose y Dios buscando encontrar gente que realmente empezara a obedecerle y a serle fiel. La historia que sigue en adelante, en Segunda de Reyes, que va a terminar con la caída de los dos pueblos, ¿no? Demuestra cómo no aprendían, cómo querían finalmente hacer su propia voluntad. En el 8 también otro relato chiquito pero muy interesante. La mujer esta que era realmente agradecida a Eliseo y Eliseo también a ella, le había resucitado al hijo, le avisó que iba a venir un gran hambre y que entonces se fuera del país. Y ella se fue a vivir 7 años con los filisteos. Y hay un dato muy interesante, al cabo de los 7 años, estoy leyendo en capítulo 8, versículo 3, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que tenemos todo tipo de situaciones acá en estos pasajes. Y en esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Por lo cual la deducción es que este rey era un rey nuevo y no el rey Joram, que lo habíamos visto, el hijo de Acab, que lo habíamos visto en los otros acontecimientos, porque el otro estuvo siempre cerca de Eliseo. Y Eliseo le sacó la papa del fuego y él lo conocía bien. En este caso, aparentemente puede ser Jehú, el siguiente rey. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giezi dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. Así que le había ya contado esa historia del quizás el hecho más grande por la resurrección. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que habían producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. Algunas de estas cosas son las que hoy hemos tomado conciencia que tenemos que pedir al Señor, que ponga su mano en las cosas particulares, las cosas del mundo, de nuestra vida, para pedir a Dios que haga, esto era un milagro realmente. Bueno, y lo que viene ahora es muy fuerte este relato. Luego Eliseo, aparece Eliseo de nuevo, fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael, llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Pequeños regalos se pasaban siempre. Cuando llegó se presentó ante él y le dijo, Ben-Hadad, rey de Siria, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Eliseo respondió, ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Escuchen esto. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. Había recibido revelación que lo hiciera llorar. ¿Por qué llora mi señor?, le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada y cosas horribles después. Hazael exclamó, ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa?
Bien, era lo que se esperaba, ¿no? Pero Eliseo había recibido palabra de Dios. Entonces Eliseo le declaró, el Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad le preguntó qué le había dicho Eliseo, Hazael le respondió, me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y empapándola en agua le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. Tremendo. Aquí, como dije tantas veces, que se nos abre una ventana, acá se nos abrió una ventana al momento en que el profeta de Dios, el hombre de Dios, y llego hasta el Hijo de Dios, puede tener una revelación que lo haga asustarse, aterrarse, ¿sí? Y creo, y fue este fin de semana, creo que el pastor Sebastián, que hablaba de Jesús, cuando vinieron a preguntarle de parte del Bautista, de Juan el Bautista preso, y Jesús dijo, pensando en que todos los demás entendieran todas las cosas que él estaba haciendo. Y al leer esto dije, claro, Jesús sabía que a Juan el Bautista le iban a cortar la cabeza y quizás al día siguiente de eso que él estaba mandándole mensaje a Juan. De manera que yo no sé si Jesús lloró esa noche, pero sí que debe haber sentido esa convulsión, esa angustia tremenda por saber lo que después iba a pasar. Y formaba parte del plan de Dios, ¿sí? También él iba a morir de una manera absolutamente injusta. De manera que fíjense cómo se encadenan los hechos que nosotros tenemos en la historia, que la Biblia nos cuenta. Acá cuando dice, así fue como Hazael usurpó el trono, pensé, el que escribía esto tan puntualmente, con tanto detalle, no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Bueno, ¿qué más sigue? Ahora tenemos menos Eliseo, algo sí, pero menos Eliseo porque empiezan a cambiar los reyes y empiezan a pasar cosas tremendas. Acá es un tiempo difícil de entender porque había un Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y acá en este mismo capítulo asume un Joram, rey de Judá. Y también había habido un Ocosías, y también ahora va a venir un Ocosías en Judá. Así que no había muchos nombres en aquel momento, así que los reyes de Judá y de Israel tenían los mismos nombres. Todos estos malos, todos malos y de una manera tremenda, diciendo que habían hecho las mismas cosas que su padre, etcétera, etcétera. Así que lo pasamos de largo, hay que leerlo, que en estos días, con tantas cosas y con tantas actividades, no dejemos un buen tiempo de leer la Biblia cada día, por favor. Capítulo 9, no hay mucho, pero muy interesante. Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas, o sea, a un joven, Arréglate la ropa para viajar. Es la segunda vez que Eliseo le dice a alguien que se arregle la ropa. Hasta en eso estaba, hasta en ese detalle, porque lo iba a mandar a una misión importante. Toma este frasco de aceite y ve a Ramón de Galad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, Judá, rey para Judá. Ve donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale. No era Judá, no, acá estábamos en Israel, perdón, seguimos en Israel, porque Eliseo siempre profetizó para Israel y siempre se movió en Israel. Me confundí porque Josafat fue el gran rey de Judá, pero vino después. Muy bien, entonces, le dice, cuando llegues busca a Jehú, ve donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale, así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas.
Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramón de Galaad. Cuando llegó encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, mi capitán. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró, voy a leer un pedacito nomás: así dice el Señor Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos, los profetas, etcétera, 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 etcétera. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo saben, respondió, y saben cómo habla. Pamplinas, replicaron. Qué moderna esta traducción, ¿eh? Dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró, palabra por palabra, así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho eso, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡viva el rey Jehú! ¿Sí? Interesante que el profeta no era Eliseo y desapareció de la escena y no se supo más nada de él, ni quedó su nombre. Era un joven profeta. Y no sé por qué Eliseo no dio la cara en ese momento. Quizás no era necesario, quizás no era para que tuvieran en cuenta a la persona, a la jerarquía de Eliseo, sino que era un representante de él, porque además iba a ser muy difícil todo lo que Jehú iba a hacer. Si ustedes se acuerdan, cuando leímos el primer día, Primera de Reyes 19, que Elías recibe orden de Dios y le dice: tenés que nombrar rey a este, llamar a Eliseo, y ahí dijo: y vas al de Siria, a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, rey de Israel. Y todo eso no le tocó hacer a Elías, le tocó hacer Eliseo. No era el momento. Él recibió del Señor esa dirección, sin embargo, poco tiempo después fue llamado, ¿sí? Los profetas están atentos a lo que Dios dice y a veces no es exactamente así, sino hay circunstancias y momentos con los cuales hay que esperar cuando se dan las cosas. Esto necesitamos todos los días tomarlo en cuenta para nuestra vida. Bueno, lo siguiente: Jehú asesina a Jorán, a Ocosías, después asesina a Jezabel, la terrible esposa de Acab. Todavía estaba viva ella, envenenando y con su tremenda idolatría. El capítulo 10 dice: Jehú extermina a la familia de Acab y no hay más que exterminio y muerte. Terrible, terrible, ¿sí? Toda la vida del ser humano, de los países, de los imperios, han habido estas cosas así. Encontré en el versículo 28 que decía: de este modo, Jehú erradicó de Israel el culto a Baal, ¿sí? Que era el fundamento sobre el cual había estado Jezabel y su marido, el rey Acab. Lamentablemente, como tantas veces en todas estas páginas aparecen, dice: sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas allá hacía mucho tiempo, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. Y en Betel era uno de los centros de adoración donde Eliseo andaba. Y sin embargo, con estos reyes, aún con Jehú, que había sido tan bueno y que había obedecido la orden de Dios, todavía seguía el culto a los becerros de oro. Y por eso no podían volver a Dios, no podía Dios reinar verdaderamente entre ellos. Bueno,
13, nos vamos al 13, capítulo 13 ya, aparece un nuevo rey, Joacás, rey de Israel, Joás, rey de Israel. Muchos de estos reyes, cada uno mataba al anterior, y seguía el otro y después se mataban unos a otros. Hasta el versículo 14, que dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, ojo, Joás, rey de Israel, el último rey que había sido nombrado, hasta el último en el cual Eliseo profetizó. Estoy mirando para arriba, en el 11 dice, Joás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo, Todo lo mismo. Sin embargo, cuando cayó enfermo, echándose sobre Eliseo, lloró y exclamó, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Lo mismo que había dicho Eliseo sobre Elías. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente, hacia el este. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró sus últimas profecías. Flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los asirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cuando llegué acá dije, bueno, murió más humildemente que Elías, pero no, falta un poquito más. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. Por todos lados, pobre Israel. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, cuando de pronto vieron a una de esas bandas, y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida, y se puso de pie. Así que, a un muerto, Eliseo había hecho su segundo milagro, de los que sabemos, de haber resucitado a alguien. Qué impresionante fue su vida. Qué de obra de Dios en medio de tanta idolatría, de tanta guerra, de tanto odio, ¿no? Antes de terminar el capítulo 13, me detuve durante el reinado de Joacás. Hazael, todavía está acá, Hazael, el rey de Siria, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, se compadeció y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. De manera que no sabemos con qué otro profeta, pero dice que siguió defendiéndolos de que no fueran totalmente ahogados, devastados, desterrados, no sé qué, por los sirios. Todavía no habían llegado los asirios, o los asirios no los teníamos todavía por acá, pero eran los sirios, ¿sí? Y acá dice que Dios siempre siguió compadeciéndose. Bueno, impresionante la vida de Eliseo. Cerramos la Biblia. Por favor, leamos todo lo que quedó en el medio, los capítulos 10, 11, 12, para poder entender y seguir diciéndole a Dios que necesitamos que siga obrando en medio nuestro como lo hizo con Israel, que no se lo merecía, y sin embargo Dios haciendo cosas sobrenaturales, ¿sí? Bueno, muy bien, nos encontramos mañana, que el Señor los bendiga. Tenemos todavía un largo día con muchas cosas muy importantes en nuestra vida de iglesia. Hasta mañana.